Pasamos a las noticias de la salud y para ello, Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hoy vamos a empezar con un repaso histórico sobre cómo el mundo de la salud ha clasificado a la población LGBTIQ+, como personas enfermas. Es importante recordar este tipo de clasificaciones porque parece que sean inverosímiles, pero hasta hace nada estaba pasando eso. Entonces, bueno, en un contexto de retroceso de derechos es importante recordar cómo eran las cosas antes, ¿no? Solemos pensar en la ciencia, en la salud, como algo monolítico, como algo que nunca cambia porque está basado en hechos científicos, pero la verdad es que siempre ha bebido de las ideologías, de los prejuicios, de las formas de ver el mundo y especialmente en la medicina occidental, en ese sentido, hacia las personas LGBTIQ+, pues han pensado, se ha categorizado muchas veces desde una patologización, desde una consideración de que es una enfermedad, porque al final, digamos que se define lo sano como eso que es normal. Lo normal es ser heterosexual o ser cisgénero, entre todas las comillas, por supuesto, y lo que se sale de esa normalidad es lo que está enfermo, ¿no? En ese sentido, repasamos las clasificaciones que le dio durante mucho tiempo la Asociación Estadounidense de Psiquiatría a la homosexualidad, particularmente en Estados Unidos, porque era pues la más grande que existe en el mundo y es la que sirve de referencia para muchísimas otras. En 1952 era considerada una alteración sociopática de la personalidad. En el 68 se consideraba una desviación sexual. Esto no se retiró hasta 1973, después de muchísimos años de activismo por parte precisamente de las personas y de los colectivos LGBTIQ+. Y además, igualmente, aunque lo retiró como una enfermedad, seguía mencionando algo que se llamaba homosexualidad egodistónica, que básicamente significaba que ser homosexual podía causar aflicciones en la salud. Finalmente, en el 87 también se retiró. En cambio, la Organización Mundial de la Salud, que es la otra gran organización de referencia en este sentido, no lo retiró hasta 1990, hace apenas 33 años. Pero dejar de considerar las vidas trans como unas vidas enfermas, entre unas comillas gigantes, pues tuvo que tomar muchísimo más tiempo, tuvimos que esperar. Sí, y de hecho todavía ni siquiera estamos completamente ahí, diríamos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también lo despatologizó en 2019, hace 4 años, pero es que antes se describía como un trastorno mental. Entonces revisamos también esas descripciones, se describía el transexualismo, digamos, como algo, como el deseo de ser integrante del sexo opuesto, una incomodidad, inadecuación con el sexo anatómico y el deseo también de tener una cirugía o una terapia hormonal para adecuarse al género deseado. Y también describía el travestismo como un trastorno mental, describiéndolo como vestir prendas del sexo opuesto. Ahora sabemos que las vidas trans no tienen por qué desear ningún tratamiento hormonal ni ningún tratamiento quirúrgico necesariamente. También sabemos que el género es mucho más que la ropa. Así que, bueno, por suerte estas definiciones ya no se incluyen en esos catálogos de la Organización Mundial de la Salud, pero es cierto que hay colectivos trans que han criticado que no es suficiente porque todavía se sigue caracterizando bajo el capítulo de salud sexual, bajo la incongruencia de género. Y pues hay muchas personas trans que dicen no ser incongruentes que en nada en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es un camino que todavía se está caminando. Pero con mucha dificultad, Mar. Solamente la semana pasada, transitando por la calle, me entregaron panfletos sobre terapias de conversión que están prohibidas en muchas partes del mundo y otras están luchando para prohibirlas. La actualidad, en conclusión, es que sigue siendo muy compleja para las personas de la comunidad diversa. Sí, en muchísimos aspectos y centrándonos en el campo de salud, precisamente lo que comentabas de las terapias de conversión. Hay una infinidad de países donde todavía son legales, ¿no? Es decir, donde todavía no hay ninguna prohibición explícita en este sentido. De hecho, están prohibidas explícitamente en un puñado apenas de países, aunque por suerte hay algunos en los que por suerte se está debatiendo, ¿no? Colombia, por ejemplo, es uno de ellos, pero al final bebe de la misma idea de que una persona diversa está enferma y que necesita un tratamiento para volver a la normalidad. Pero además no es la única arista en el campo de la salud en este sentido, ¿no? Las personas intersexuales, por ejemplo, están sometidas a procedimientos quirúrgicos desde su infancia y a lo largo de toda su vida para intentarlos hacer encajar en alguna casilla sin tener claro, ¿no? Al final su propio consentimiento, su propia voluntad de
identificación de género, por ejemplo. Y por supuesto en las vidas trans eso también es una infinidad de violencias. Hay países que todavía requieren, la mayoría de hecho, exámenes psicológicos para las personas trans para decidir si realmente pueden hacer su cambio de nombre o su cambio de género, es decir, que hay un médico que al final tiene la decisión final sobre tu identidad de género, o hay muchísimos países que piden que precisamente se hayan pasado por cirugías de reasignación de género para formalizar, digamos, en los papeles esa transición, y eso pues no tendría por qué ser así. Repetimos, al final es someter estos cuerpos a unas violencias médicas inauditas. Bueno, es una cuestión de autopercepción, como usted bien dice, Mar. Las discriminaciones sobre la población LGBTIQ+ tienen consecuencias sobre la salud. Hablemos más sobre esto. Sí, al final lo que es importante es cambiar este punto de vista, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos, que se consideraba esa homosexualidad egodistónica, que era ser homosexual traía aflicciones. Lo que tenemos que cambiar es esa consideración, mirar lo distinto y pensar que al final vivir en un mundo homófobo, vivir en un mundo transfóbico, es lo que genera las aflicciones y los problemas de salud para estas personas, ¿no? Y no el propio cuerpo ni la propia orientación. Aquí hay las conclusiones de un informe de la Organización Panamericana de la Salud que recuerda que las personas LGBTIQ+ tienen más incidencia en problemas de salud mental como depresión o ansiedad, más abuso de sustancias, más uso de tabaco, más estrés crónico, que sabemos que el cortisol que eso genera tiene muchas implicaciones en la salud de las personas, y que también están desconectados de los servicios de salud, ¿no? De hecho, trajimos unos datos para ejemplificar, para terminar esto, que son datos incompletos, pero bueno, digamos que los hombres gay tienen un 54% más de riesgo de ser diagnosticados de cáncer, el 70% es la tasa en las mujeres bisexuales, faltaría ver en el resto, digamos, de personas de estas poblaciones, ¿no? Pero muestra las consecuencias al final de esta discriminación, de, por ejemplo, más consumo de tabaco, de tener condiciones socioeconómicas más bajas, pero también de no acercarse tanto a las consultas de salud precisamente por miedo a recibir esta discriminación, con consecuencias sobre los cuerpos, sobre la salud verdaderamente incalculables. Bueno, y la verdad es que la manera de solucionar estos temas es poniéndolos sobre la mesa y hablándolos. Sin embargo, Mar, y con esto, pues, su conclusión, los sectores más conservadores de la sociedad todavía piensan que hablar sobre estos temas constituye un adoctrinamiento de los más pequeños. Así que sobre esto, ¿qué tendríamos que decir? Claro, al final yo creo que las vidas LGBTIQ+, las vidas diversas en identificación de género o en orientación sexual, no dejan de existir porque no hablemos de ellas. Y no hablar de ellas, de hecho, siembra la raíz de todos estos problemas de salud, por ejemplo, de estreses, de problemas de salud mental, de problemas de salud física que vienen luego. Así que, en ese sentido, no hablar de ellas no es ninguna solución para nada. Hablar de ellas, más que adoctrinar, es abrir las puertas para que todo el mundo pueda vivir su vida plenamente, que al final es vivirla saludablemente también. Pues Mar, le agradezco muchísimo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.